Capítulo 14 de la Confesión de Fe. Pero antes vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, a poner este tiempo. Bueno, la palabra poner es como rara porque todos los tiempos están delante de Él, entonces vamos a orar más bien porque este tiempo el Señor nos bendiga. Padre, gracias por este tiempo. Pedimos tu asistencia, la asistencia del Espíritu Santo en esta clase, en esta escuela dominical, Señor, que cada uno de nosotros pueda aprender sobre la fe salvadora. Gracias por las herramientas, por esa confesión de fe, por ese legado que dejaste, Señor, para la iglesia. Y gracias también por la iglesia actual, porque la iglesia se sustenta y se levanta en la palabra. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar de la fe salvadora, capítulo 14 de la confesión de fe. Parece que ya supiéramos mucho de la fe y cada vez que estudiamos sobre la fe nos damos cuenta que tal vez no sabemos nada y que necesitamos seguir aprendiendo. Voy a leer el primero, el numeral. Hoy vamos a compartir los tres numerales. Es un resumen pequeño, pero muy interesante acerca de la fe salvadora. Dice: la gracia de la fe por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios. Esa fe aumenta y se fortalece. Note lo que dice primero, que la gracia de la fe por la cual los escogidos reciben la capacidad de ¿qué? Creer para salvación. Acompáñeme a Juan 6:37, quiero que miremos ese texto. Juan 6:37. Es un texto que no tiene la palabra fe aparece más de 600 veces en el Nuevo Testamento, más de 600 veces, imagínense si será importante o no. Juan 6:37, si alguien lo encontró lo puede leer. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo. Este texto ha sido malinterpretado porque la gente lo interpreta de la siguiente manera. Dice que cualquier persona puede venir a Dios y que Él lo va a aceptar. Pero antes de que esto suceda, tiene que la persona haber sido escogida, llamado, justificado, o sea, regenerado, llamado, justificado. Y es ahí cuando la persona viene a Cristo, y es ahí cuando la persona entonces no es que echada afuera. No es que vino y ya. Viene porque Dios, como dice ahí, la gracia por la fe por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas. O sea, una persona cuando viene a Dios de corazón es porque ya la obra del Espíritu Santo ha iniciado, no sabemos hace cuánto, ¿sí? Pero ya la obra ha empezado. No es que esa persona viene y va a empezar la obra ahí. Dice, vuelve y lea por favor el 37, por favor. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Sí. Y al que a mí viene no le echo. Ahí está. Si usted lee la última parte, dice: el que a mí viene yo no le echo fuera, ahí se interpreta mal. Pero cuando dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, es decir, primero el Padre se lo entregó ¿a quién? Al Hijo. ¿Dónde? En el plan de salvación y en el pacto intratrinitario. Ahí le entregó todo, ahí le entregó la iglesia. Allá hablaron y dijeron: bueno, te entrego esto, pero más adelante toca que vayas y mueras y todo ese proceso. Entonces, cuando ya dice que todo lo que el Padre le da, eso ya sucedió. Ahora viene ¿quién? Los salvos, y esos salvos van a creer. Vamos a mirar varias cosas de la fe. Lo primero que vamos a ver es la naturaleza de la fe. La naturaleza de la fe. Hoy no me voy a centrar en los párrafos, a veces sí, a veces no.
pero hoy me voy a centrar en este tema, en un resumen pequeño de esta doctrina de la fe salvadora que sé que va a ser muy edificante. En la escritura la fe se concibe desde dos perspectivas complementarias. La siguiente consideración de la fe salvadora está por tanto estructurada alrededor de esa doble perspectiva, es decir, dos cosas. La fe en primer lugar es convicción de la verdad del evangelio. La fe salvadora es convicción de que el evangelio es verdad. Es decir, una persona que viene a la salvación por la fe salvífica cree en el evangelio. Es decir, todo lo que la Biblia dice acerca del Señor Jesucristo, esa persona que lo cree. Dice, la fe salvadora consiste en reconocer la objetividad del mensaje proclamado por los predicadores del evangelio. Es decir, una persona que ha sido llamado a la salvación, Dios lo preserva del error. Puede escuchar un mensaje y es como si el Señor tuviera como si le diera dos oídos que los tiene y solo escuchara por un lado la verdad y por el otro lado lo que es falso no entra. ¿Sí me explico? Porque está guardado, está preservado. Tiene la capacidad de creer en el evangelio, es decir, todo lo que sea de Jesús, esa persona lo va a creer. Cree en la resurrección, por ejemplo. Cree en el poder de Dios. Cree en los milagros que el Señor hizo. Cree en la obra evangelística que Él hizo. Cree que es por gracia, cree que hay un llamado. Todo lo que escucha basado en el evangelio, esa persona lo puede creer. Ahora, ¿qué significa considerar algo como verdadero o fiable? Quiere decir que es donde en los cientos de lugares de la Biblia se describe la fe salvadora como creer. La fe salvadora implica creer que, o sea, la frase es creer que Dios hizo esto. Por ejemplo, creer que Dios hizo el universo, eso es fe salvadora. Creer que sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestros ojos son abiertos a una realidad espiritual cuando somos salvos por esa fe que nos es otorgada, y el tema principal de la definición bíblica de la fe salvadora, usted lo encuentra en Hebreos 11:1. Es convicción y es ¿qué? Certeza. Pero es convicción de la verdad, nada más. A usted no lo convence nada más, sino que la verdad. Es decir, la verdad opera en el corazón de ese creyente que ha sido salvo sin que el creyente tenga que esforzarse. Entra y lo convence y lo sigue convenciendo y lo hace cada día más que convencido o convicto. ¿Qué entienden ustedes por una persona convicta? Preso. Por eso Pablo decía que estaba preso ¿de qué? De la palabra. Por eso Martín Lutero decía que su conciencia estaba ¿qué? Presa. Es decir, Lutero decía, yo no creo nada si no está en la Biblia. No importa quién lo diga, el Papa, el emperador, si no está en la Biblia no lo puedo creer. Esa era la convicción de Lutero. La primera palabra que describe Hebreos 11:1, si alguien lo puede leer, por favor. ¿Alguien lo lee, porfa? Esa palabra certeza en el hebreo es amán. Y en el griego da la convicción de confianza, convicción, certeza o firmeza. Para esta palabra, la segunda palabra utilizada en el texto puede traducirse por convicción también, es decir, ambas significan prácticamente lo mismo. Se ha enseñado popularmente que la Biblia utiliza creer para designar una fe falsa, mientras que creer en se utiliza para una fe verdadera. Es decir, la fe va más allá de una creencia. ¿Usted ha escuchado gente que dice que cree en Dios? Muchos. La pregunta, ¿ellos tienen la fe salvadora? No. Ellos tienen una ¿qué?
creencia. Ellos creen hasta ahí, pero no creen en. Esa es la diferencia. Una persona cree en Dios, sí, pero no creen en todo lo que Dios es, en todo lo que la Escritura dice de quién, de Dios. Por ejemplo, la gente dice, yo creo que Dios es amor, pero le cuesta creer que Dios es juicio y que Dios es castigo y que Dios es fuego consumidor. Entonces, esa fe no es una fe salvadora, es una fe falsa. Y puede usarse el lenguaje parecido y usted tiene que aprender a discernirla. La fe, por otra parte, es un compromiso con el Cristo del Evangelio. El compromiso significa aquí el acto de darnos a Cristo. Las excelentes observaciones que hacen los teólogos dicen que la fe debe elevarse a la confianza y a una confianza que consiste en confiarse en Él. Suena raro, ¿no? Pero la fe es confianza, viene de la palabra fide, fideicomiso. ¿Confianza en quién? En Cristo. La fe no, aunque parece intangible, la fe se materializa ¿en qué? En mis actos. Cuando usted dice que tiene fe, su fe se prueba. ¿En qué se prueba su fe? En su actitud frente a las Escrituras, frente a lo que usted lee. Cuando dice, estad quietos y creed que yo soy Dios. Entonces usted tiene que bajarse en el desespero, ¿sí? Cuando usted está desesperado y lee esa palabra, automáticamente si usted es un hombre salvo, una mujer salva, la palabra lo tranquiliza y dice, sí, es mejor esperarme, estoy como alterado un poquito, ¿sí? Estoy como alterada en esta situación. Porque es inmediato por la relación que Cristo tiene con usted y el Espíritu Santo aplica esa palabra inmediatamente. Cuando usted vaya y encuentra una palabra de aliento, es porque usted la necesita. Y esa palabra no es forzado. Usted no tiene que esforzarse para encontrarla. El Señor la tiene en el momento ¿qué? Propicio. La fe no es pasiva, es activa, es dinámica. Trabaja en el interior del hombre para que el hombre se apoye en Cristo solamente para la salvación. Uno de los errores más terribles que nosotros enfrentamos hoy en la predicación de las iglesias es que la fe la han pervertido y se usa para lo material mucho. Entonces se usa para tener fe para un carro, tener fe para una casa, tener fe para la conversión de los hijos, todo eso, pero la fe únicamente se refiere a ¿qué? A la salvación de Cristo por nosotros, lo que Él hizo por nosotros. Mire esto parece contradictorio esta frase. La fe es el abandono motivado por la fe. O sea, usted se abandona ¿a quién? Me abandono, o sea, no sé si entiende la frase, ¿sí? Me entrego a Él, o sea, dependo de Él, no voy a luchar más. Es un abandono, pero ese abandono está motivado ¿por qué? Por la fe. Dice, por la fe de nosotros mismos a Cristo en todas las cuestiones. Es decir, usted no se abandona a Cristo para su bienestar no más, sino se abandona a Cristo en todas las cosas de la vida. Área económica, familiar, social, laboral, mental, intelectual, preparación, oración, lo que usted haga en la vida cristiana, usted se abandona, dice, lo hago porque confío plenamente que el Señor va a respaldar mientras que yo haga ¿qué? Su voluntad. La palabra creer se traduce encomendar o comprometerse. Indica un acto de compromiso. Y nosotros lo hemos tomado con, así, creer, yo creo. No, la palabra creer también tiene un significado que es conocer. ¿Conocer a quién? A Cristo. Alguien que lea Lucas 24, 25.
Lucas 24:25, ¿qué dice? Creer a. Note que usted encuentra varias frases, es bueno que lo tenga en cuenta. Usted encuentra la palabra creer sola, encuentra la palabra creer en, y ahora encuentra la palabra creer a. ¿A qué? A todo lo que han dicho los profetas. ¿Qué entiende usted por eso? Las escrituras. Las escrituras en ese momento son ¿qué? El Antiguo Testamento. La fe es una convicción que nos mueve a una respuesta adecuada, no a la que usted quiera, sino a la adecuada. Es decir, usted responde correctamente a la escritura. Usted responde correctamente a los mandamientos. Responde correctamente a las demandas de Dios. Cuando una persona tiene la verdadera fe, que es salvífica, no ve la vida cristiana como una carga. Y eso es bueno por si alguien la está viendo hoy como una carga. Si usted la ve como una carga, entonces es buena la noticia. Necesita conocer que la fe real. La fe salvadora no te deja ver nada en la escritura que se le ocurra a usted pensar que eso no es así. ¿No? ¿Por qué? Porque usted está abandonado. ¿En quién? En Cristo. Es como si puede decirse, como si se pasara al extremo de decir, todo está en Él, no voy a discutir la Biblia, no voy a pelear con ella. Hay gente que todavía está peleando con la Biblia, porque hay ciertas cosas que dice, pero hasta allá. Uy, pero eso de sujetarme como que no es así. Pero eso de perdonar como que depende de las circunstancias. No, el perdón no depende de las circunstancias, es un mandato. Amar no depende de las circunstancias, es un mandato. Dar no depende de que a usted le parezca o no, es un mandato también. Entonces, cuando usted todo lo ve relativo y todavía lo evalúa y dice, más adelante estoy aprendiendo, estoy en esto, entonces tiene que evaluar es su fe, si es una fe salvífica o no es una fe salvífica. Tal vez no lo es. No es una persuasión pasiva de nuestro intelecto. O sea, Dios no está convenciendo personas, entiendan eso. Los predicadores no predicamos para convencer, afirmamos las verdades de Dios. Y las verdades de Dios hacen lo que tienen que hacer en una vida, la salvan o la condenan, no más. ¿Sí? No hay un tercer grupo de personas, no, salvan o condenan. La verdad salva o condena, no hace más. Y la predicación y el proceso de iglesia no es para convencer a personas que necesitan ayuda, no, no es eso. Es para exponer a Dios en las escrituras o las escrituras de Dios y confiar, a propósito, confiar que la palabra es poderosa para salvar vidas. Dice, por otra parte, el énfasis bíblico de la fe salvadora como creer en o creer a, nos guarda de la tendencia de otros a reducir la fe a un mero asentimiento mental a lo que la Biblia propone. Es decir, sí, yo ya sé. ¿Quieres saber qué es un asentimiento? Un asentimiento mental es cada vez que usted dice que usted ya sabe lo que la Biblia dice, pero no lo hace. O sea, su mente, yo ya sé que tengo que orar, pero no ora. Yo ya sé que tengo que congregarme, pero no se congrega. Yo ya sé que tengo que cambiar, pero no cambia. Entonces, eso no es fe. Eso es un asentimiento, ¿qué? Mental, intelectual. De hecho, usted puede saber el versículo. Usted puede saberse Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Bueno, si no se lo sabe, grave, o sea, peor. ¿Todo qué?
Y usted se lo puede saber y lo puede usar como muletilla, ¿sí? Eso es conocimiento, ¿qué? Intelectual. Cuando es así, usted no se queja. Usted no toma nada como algo malo de parte de Dios. Simplemente usted dice, Señor, hágase tu voluntad. Es así. No puedo discutir con eso. Hay muchos en nuestros días que se suponen ser cristianos comprometidos, pero no creen en las grandes verdades del cristianismo. Por ejemplo, hay cristianos que dudan de la creación. O sea, tienen una sopa, ¿sí? Aún creen en la evolución, o en la teoría de Darwin, o en la teoría del Big Bang, todo eso. Y ellos van a una iglesia y dicen, no, yo soy cristiano, pero están dudando si son creados por Dios o no. Otros no creen en la doctrina del pecado, es decir, pueden pensar que hay algo bueno en nosotros. Así sea una minúscula parte, pero no puede ser que todo sea malo. O sea, y se basan entonces en sus vidas. Dicen, pero por ejemplo, yo no robo, y yo nunca he matado, y yo nunca he hecho esto, y yo nunca, ¿sí? Y yo me considero buena gente. ¿No he escuchado gente que dice, no, pues yo soy humilde? O sea, me ha tocado ser humilde en la vida. O sea, esas personas, si se llaman cristianos, no entienden la doctrina del pecado. No hay uno bueno. No hay nadie bueno en la tierra. El único bueno lo mataron. Por bueno. ¿Por qué mataron a Jesús? Porque era bueno. Porque estaba en medio de hombres malos. Y los hombres malos no les gusta el hombre bueno. Por eso lo mataron. ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque era justo. Porque amaba a Dios y Caín odiaba, ¿no? Entonces, el infierno, ni hablar. Esa sí que es más todavía más profunda, ¿sí? Uy, pero ¿cómo Dios, siendo tan amoroso, va a mandar a una persona al infierno? No, Él no manda a nadie. O sea, ¿no? El hombre en su pecado morirá, dice la Escritura. El hombre morirá, dice, si no os arrepentís, pereceréis. Ahora, hablando de la divinidad de Dios, la gente dice, sí, pues Dios es Dios, pero alcanza a pensar por allá en su mente que hay otros dioses, y mucho menos la resurrección. Entonces el compromiso de esas personas es, podríamos decir, ambivalente. O sea, como dice Santiago mejor, como las ondas del mar que vienen y van, que el hombre inconstante de doble ánimo, dice, tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea, es tibio, es blandengue, es, digamos que, liviano en su fe. Pero cuando viene la necesidad, entonces no se apoya en Dios, sino que pelea con Dios. El hombre de fe puede tener luchas, puede tener momentos de debilidad, pero cuando viene la prueba se aferra a Dios. Porque al contrario reconoce y dice, esto es justo. Tengo que afinar un poquito. Tengo que estar más con el Señor. Estoy leyendo un libro que se llama El cristiano enmudecido bajo la disciplina del Señor. Los que les cuesta entender el sufrimiento deberían leer ese libro. Los que les cuesta entender que todas las cosas que le pasan a usted en esta vida son la voluntad de Dios, deberían leer ese libro. Ese libro le alimenta la fe o se la alimenta, o al menos le muestra que no tiene. Al menos le va a mostrar que usted no tiene nada de fe en cuanto a las cosas. El Salmo 139:10 lo utiliza el autor. Ese versículo es la base de todo el libro y dice, enmudecí porque tú lo hiciste. ¿Se ve? Enmudecí porque tú lo hiciste. Eso es fe. Si usted quiere una fe real, eso es fe. Es callarse ante Dios. Es enmudecer ante el Señor, ante cualquier circunstancia, decir, tu palabra lo dice. Ahí está escrito. Que tú corriges. Tu palabra dice también que tú amas, que tú consuelas, que tú edificas, que tú enseñas. Todo eso lo hace ¿quién? El Señor. Miremos algo sobre la instrumentalidad de la fe salvadora. Entonces ya vimos su naturaleza, que tiene dos cosas, certeza y convicción.
De la fe, la instrumentalidad de la fe salvadora, ¿qué quiere decir esa frase? La fe es un instrumento que Dios utiliza y es central en la economía de la salvación. Yo creo que ya ustedes entienden ese término de la economía, la mayoría, ¿sí? Podríamos decir, para los que de pronto no lo entienden, en la administración de la salvación. Dios tiene una economía en la Biblia. ¿Qué entiende usted por economía? Un orden, una administración. El Padre hace algo, el Hijo hace algo, el Espíritu Santo hace algo, la palabra hace algo, y en este caso la palabra es un instrumento, perdón, la fe es un instrumento por el cual somos salvos. Lea Romanos 1, 16, 17. Dicen que ese versículo es el que más, uno de los que Dios más ha usado para salvar vidas. Romanos 1, 16, 17. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? A todo aquel que cree. No te caíste a la palabra cree. Ahí no dice cree, no crea. Y dice, al judío primeramente, también al griego. Y luego dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nunca dice que el justo por la fe pedirá, ¿sí? Usted no puede tener fe para pedir, sino pida fe para vivir. Son dos cosas diferentes. Muchos quieren tener fe ¿para qué? Para pedir. Uy, es que ese tiene una fe. ¿Se ha escuchado ese comentario? Porque compró carro nuevo. No, es que ese tiene una fe impresionante. O sea, no lo ve que anda estrenando a toda hora. O sea, por esa fe que tiene. No. La fe, no pida fe para pedir. Pida fe ¿para qué? Para vivir. En su oración dígale, Señor, dame la fe que necesito en esta vida mientras estoy acá, porque cuando muera no la va a necesitar. Usted necesita la fe ¿para dónde? Para acá. ¿Qué necesita para el futuro? Esperanza. Para el presente necesita ¿qué? Fe. Una fe viva, activa, que cuando viene una situación del día, inmediatamente la contrarresta ¿con qué? Con la palabra. La pregunta es si tiene la palabra en el corazón. Si no la tiene, pues ¿cómo la va a contrarrestar? Pero aunque no la tenga, queda un elemento más, la misericordia. Porque el Señor sabe por qué no la tiene, ¿sí? También es bueno eso. Tal vez llegó hace poco a la iglesia, pues no la tiene. Entonces Dios, por misericordia, también le ayuda a esa persona, porque no estamos hablando solo de un conocimiento. Entonces, por la fe somos salvos. Por la fe recibimos vida eterna. ¿Sí ve que son varias cosas que se pasan por la fe? Es decir, es un instrumento. Vivimos por la fe, que es lo que acabo de leer, y está en varias partes de la Biblia. Está en 4 partes de la Biblia esa frase, que el justo por la fe vivirá. Los componentes de la salvación o vida eterna, todos son nuestros por la fe. La justificación es suya por la fe. El perdón es suyo por la fe. ¿Qué otra cosa sería suya por la fe? Lo que hemos visto en estos capítulos últimos. La adopción, la presencia del Espíritu Santo se recibe por fe, porque usted no lo ve, pero luego usted se da cuenta que sí está ahí, que está ayudándonos. La perseverancia. Entonces la fe ocupa un lugar central y estratégico en la salvación, y esa es la razón por lo que aparece más de 600 veces en el Nuevo Testamento, porque cada vez que usted lee la Biblia, algo que debe pasar en su corazón es que usted debe recibir ¿qué? Fe. Porque Romanos 10, 17 lo dice, que la fe es ¿qué? Por el oír. Y note que no dice, uno se confunde, no dice, Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. No dice, así que la fe es por el oír y el leer de la palabra. No dice que el leer.
aunque usted tiene que leerla. Pero quiere decir que cuando usted la lee, es tan poderosa que abre los sentidos. Es decir, sus ojos están leyendo, pero sí sabían que esto está conectado con esto. O sea, sus oídos están escuchando. O sea, usted no está leyendo la palabra, usted está escuchando la palabra. Por eso dicen grandes personas o hombres que han vivido que cuando alguien quiera escuchar a Dios, vaya y lea la Biblia en voz alta y escucha a Dios. No hay otra manera de escucharlo sino a través de ¿qué? De la Biblia. La fe deja claro el carácter clemente de la salvación. Su esencia consiste en confiarnos humildemente a otro. ¿Escucha la esencia de la fe? Me confío humildemente a otro. ¿A quién? A Cristo, a Dios. La fe es el medio porque la fe es el medio, y esto es muy interesante. La fe es el medio porque no es nada en sí misma, escuche. Es solo la mano vacía que toma a Cristo, el plato vacío que contiene la comida del Evangelio. Si el arrepentimiento, el amor, las buenas obras, la obediencia fueran el medio de recibir salvación de Dios, algunos pensarían que sus obras merecen salvación. Esas cosas dirigen la atención hacia sí mismas. La fe dirige toda la atención a Cristo y a la gracia. La fe por sí sola es vacía. ¿Sí entienden eso? La fe por sí sola es vacía. ¿Qué hace que la fe sea poderosa? ¿Quién me dice? ¿Qué hace que la fe salvífica sea poderosa? No. El objeto de esa fe. O sea, la persona en la que yo creo. La persona en la que yo creo. Hay gente, digamos, pongamos un ejemplo cotidiano aquí en el mundo. Hay gente que tiene fe en los juegos. Ellos dicen que tienen fe, ¿no? Que son como de buenas para el juego, ¿cierto? Hay gente que dice, no, yo todo lo que apueste gano, o sea, siempre. O sea, yo tengo la suerte, o sea, ¿sí? Y entonces algunos ya no le llaman suerte, sino le llaman fe. Otros dicen, esa persona tiene una fe para los negocios, uf, o sea, lo que toca se vuelve oro. O sea, el rey Midas le queda en pañales a esa persona, ¿sí? O lo que dicen, de buenas en el juego y qué. Eso se lo saben. Entonces dice, no, es que le falta fe. O sea, tiene fe para el juego, pero no tiene fe para el amor. No, la fe no opera de ninguna otra manera. La fe verdadera solo opera, tiene poder cuando esa fe es puesta en ¿quién? En Cristo. Y es curioso que esa fe que estamos hablando no la puede producir ningún corazón, porque es un don. La fe es un don. ¿Y viene de quién? Del Señor. Vamos a mirar las relaciones de la fe, que es tan interesante. Bajo este punto nos vamos a ocupar de varias cuestiones de la fe. Es decir, cuando se habla de la fe, las relaciones de la fe, es decir, cómo se relaciona la fe con otras doctrinas que son tan fundamentales en la salvación. Por ejemplo, esta. Son tres. La fe y la seguridad de la salvación. ¿Cómo se relacionan? La seguridad de la salvación puede definirse como saber o creer que se tiene la vida eterna y se entrará a la vida eterna en el último día. Esa es la seguridad de la salvación. ¿Sí ve? Eso parece que fuera fe, pero no es fe. ¿Sí me explico? Ya le voy a abrir un poquito más esta idea. La seguridad de la salvación puede definirse como saber o creer que se tiene vida eterna y se entrará a la vida eterna en el último día. Hay dos afirmaciones necesarias que deben hacerse acerca de la relación entre la fe y la seguridad. La fe no es seguridad. Y esto tiene que moverle a uno la mente para dejarlo pensando. La terminología bíblica para la fe distingue claramente de la fe y la seguridad. ¿Por qué? Porque usted no
la seguridad de la salvación no viene por fe. No, la seguridad de la salvación se vive internamente, no es por fe. Y eso lo pone a usted en una lucha en su mente, lo sé, pero es así. Cuando la gente, es que yo soy salvo por fe, ¿qué pasa con esas personas que dicen eso? ¿Están afirmando algo que está en la Biblia? Sí, pero eso los engaña. O sea, como es salvo por fe, no quiere hacer nada, ya es salvo por fe. A eso es lo que me refiero y a eso es lo que se refiere este punto. Cuando la gente está engañándose pensando que es salvo por fe, no ha conocido la verdadera fe. Por lo que le acabé de decir ahora rato, la fe es ¿qué? Dinámica, activa. La fe está unida ¿a qué? A una obediencia a Cristo. Entonces la seguridad de la salvación es diferente a la fe. La fe fue el medio, es un medio, un instrumento por el cual el Señor me salva o me da esa gracia para creer que ya soy salvo, pero no puedo toda la vida creer que soy salvo y no vivir como una persona que salva. Estaría haciendo lo mismo que hace toda la gente con las creencias. La Biblia no utiliza tales palabras como las palabras en tales para designar la fe salvadora. La fe por un lado y la esperanza y la confianza por el otro son familias de palabras distintas que evidentemente no son intercambiables. Es decir, la fe no es esperanza. La fe no tiene mucha similitud con la esperanza. Vuelvo y le digo, ¿la fe es para cuándo? Hoy. La esperanza es para el futuro. Usted no necesita fe para el futuro, la necesita ¿cuándo? Ya en sus situaciones, en sus problemas, en su vida diaria. La fe, dice, la fe como hemos visto es convicción de la verdad del Evangelio y un compromiso con Cristo del Evangelio. Esa no es la definición de seguridad. La seguridad es saber por nosotros mismos, escuche, que poseemos la salvación, es diferente. Ya no es que usted cree, sino que es que la tiene. ¿Y cómo es seguro de eso? El Espíritu Santo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu, que es verdad. Que la vida que vivimos es ¿qué? Verdad. Que oramos a un Dios verdadero. Que nos congregamos para el Dios de las Escrituras. Que creemos que un día moriremos, iremos a un juicio ¿qué? Eterno. A un juicio. Y seremos juzgados. Ahora el creyente tiene la seguridad, debe tenerla, que su juicio es solo ¿para qué? Para salvación. Ya no es para condenación. Es decir, no tiene miedo de presentarse ante Dios. Está seguro, dice, mañana si es necesario y si así lo quieres, allí estaré. No necesita creer eso, ya está seguro. Es decir, que algo que se puede decir es que la fe va produciendo más que seguridad. En la medida en que la fe se va madurando en una persona, entra en una seguridad impresionante de la salvación. Y empieza a vivir versículos como Romanos 8, al final que dice, por lo cual estoy ¿qué? Seguro. Pablo no dice que cree ahí. Dice, yo estoy seguro. O sea, Pablo ya no necesitaba creer en la salvación eterna, en la seguridad de la salvación, porque él ya era salvo. Es decir, la fe cumple un propósito de llevarlo hasta a creer en la salvación, pero luego viene ¿qué? La seguridad de esa salvación. La fe es el medio instrumental de la salvación. Decir que la fe implica seguridad es decir que una persona debe creer que es salva para ser salva. ¿Sí lo entiende? O sea, usted no es salvo porque usted diga que usted cree. Usted es salvo si ya está seguro de su salvación. Es porque usted creyó de antemano y porque ha vivido un proceso y tiene evidencias, escuche, en su vida que no se las puede quitar nadie, ni las circunstancias de este mundo, ni los temores, ni las crisis, nada le puede quitar la seguridad de la salvación. Mientras que la fe tambalea, la fe se puede debilitar en algún momento. Es curioso que los autores
bíblicos dicen que la fe puede ser débil, muy débil en una persona, pero que aún así esa persona puede creer en su salvación y puede más bien pensar en que en su corazón hay muchas luchas para creer, pero no dudar de la salvación. ¿Sí me explico? O sea, él puede saber que es salvo y en algún momento tener luchas en la fe. Es válido. Una persona que está segura de su salvación no quiere decir que no, que dude en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, por ejemplo, de la respuesta de Dios, por ejemplo, de lo que está pasando aquí terrenalmente. Claro, lo pone a pensar, pero nunca lo pone a pensar allá, en ese momento crucial, en ese momento eterno. Sam Waldron dice que eso es una contradicción lógica, que la fe no es seguridad para la salvación, no es la seguridad de la salvación, perdón. Un pecador va a Cristo porque cree que no es salvo, no porque cree serlo. Escuchen la frase, un pecador va a Cristo porque cree que no es salvo. Por eso busca. Ya sabemos por qué buscó, ¿no? Porque ya el Señor empezó una obra. Y no es que busque porque él ya se cree salvo. No. Si se creyera salvo, entonces no iría. Y estamos hablando de cuando inicia el proceso. Ya una persona que está segura de su salvación, ya va a Cristo no para ser salvo, sino porque es salvo. ¿Se ve? Usted y yo deberíamos ir a Cristo no para que nos salve. Los creyentes no deben ir a Cristo para que los salve ya. Hablando de salvación salvífica, ¿no? De fe salvífica. Ya si usted tiene un problema aquí, podríamos aplicar otra palabra para el término salvación. Sí, si usted se metió en un problema muy serio, necesita una salvación, pero acá terrenal. Que Dios lo guarde por ahí del mal, de enemigos, que lo van a embargar porque la embarró. Entonces usted dice, Señor, sálvame, por favor, ayúdame. Ese es otro tema. ¿Listo? No estamos hablando de esa parte de esa salvación. La fe es inseparable de la seguridad. La semilla de la seguridad ha sido sembrada en el campo de todo corazón creyente. ¿Sí escucha? Esto es así porque la fe ejercida en la conversión recibe al espíritu de adopción, es decir, es hijo. Ahora, esa semilla inicia con la fe, pero crece y se transforma ¿en qué? En una seguridad. Es decir, la fe sí está relacionada, pero no es la seguridad de la salvación, que es donde quiero que usted lo entienda. Dejemos hasta ahí.